Hola, buen día. Somos el equipo número 3 de la materia de estadística descriptiva. En este trabajo del PIA se realizó un análisis de distintos temas, como los datos no agrupados. Estos son un ejemplo de ellos. Sobre unos datos que nos proporcionaron, los cuales simulan los pagos del recibo de agua en cierta ciudad de Nuevo León. El objetivo principal es aplicar distintos temas de estadística descriptiva. Esto para comprender mejor el comportamiento de estos pagos y aprender cómo cada técnica ayuda a interpretar la información de manera más clara. Todo el análisis se apoya en la herramienta R, que facilita los cálculos y la generación de las gráficas. El trabajo inicia con el tema de datos no agrupados, donde se estudian directamente los valores tal como están registrados. En esta parte se analizan las medidas como media, mediana y moda, que ayudan a identificar el valor promedio o más representativo de los pagos. También revisamos las medidas de dispersión, como la variancia y desviación estándar, que permiten conocer qué tan dispersos o cercanos están los pagos entre sí. Además, se generan gráficos como histogramas y polígonos de frecuencias. De igual forma, vimos la probabilidad clásica, empírica y subjetiva, que permiten entender diferentes formas de estimar qué tan posible es que ocurra cierto evento. Y finalmente, se elaboró una tabla de contingencia que permite relacionar dos variables al mismo tiempo y obtener probabilidades marginales, conjuntas y condicionales. A continuación, aquí en la diapositiva se muestran los datos usados de los pagos. Y pues por mi parte empezaremos con la explicación. Lo que se muestra aquí primero en el código es la carga de datos, que es lo primero que se tiene que hacer para poder trabajarlos en R. Después para sacar la media, que viene siendo el promedio, el cual sirve para saber cuál es el pago más típico. Lo que hice solamente es utilizar la función mean, que es la que calcula el promedio. Y por consiguiente, pues imprimir el resultado con print, obviamente, que me arrojaría 239.84. Entonces, esta sería la cantidad que vendría a ser el pago más típico en estos recibos. Después seguiría la mediana, que este es el dato que queda justo en medio cuando los datos se ordenan de mayor a menor o viceversa. Solo que aquí se utiliza la función median, que la calcula inmediatamente. Y me arrojaría un resultado de 243, así siendo este número el que queda en medio de todos los datos. Después la moda. Aquí no diré mucho, es el dato que más se repite. Aquí me arrojó 4 datos, ya que se repiten con la misma frecuencia, que son el 125, 147, 243 y 265. Aquí usé la función table para contar cuántas veces aparece cada valor y max para encontrar la frecuencia más alta. Y después selecciono el valor que tiene esa frecuencia y ese es el valor de la moda. Luego viene aquí la varianza, que esta es la que calcula qué tanto se alejan los pagos del promedio. Mientras sea más grande, más dispersión habrá. Y aquí me arrojó 7521.1. Este se calculó en R con la función de var, que es la de la varianza. Después seguiría la desviación estándar. Esta nos dice cuánto se desvían los pagos del promedio. Y me arrojó 86.72 y se calculó con la función SD. Como penúltimo cálculo sería el histograma. El código que se muestra, pues dibuja un histograma que agrupa los pagos por rangos y muestra cuántos caen en cada rango. Aquí utilicé la función de ist, que es la que crea el histograma con los valores de los datos. Y después mine, que es pues el título de la gráfica. Después xlab, que es el que etiqueta el eje X, donde van los montos de los pagos. Y por último, ilab, que etiqueta el eje Y, donde va la frecuencia, o sea, cuántas veces se repiten. Y lo que me arrojó, bueno, no lo que me arrojó, lo que se ve,
es que los rangos de pago entre 100 y 250 son los más comunes, ya que muestran las frecuencias más altas. Y que a medida que aumentan los montos por encima de 300, las barras disminuyen, lo que indica que los pagos altos son menos frecuentes. Esto sugiere que la mayoría de los usuarios paga recibos de agua de bajo a medio monto, mientras que los pagos elevados ocurren en menor proporción. Y por último, aquí tenemos graficado el polígono de frecuencias, que pues como dice su nombre, muestra la frecuencia de los datos. Aquí el código funciona así. Utilicé la función ist, que calcula los intervalos y las frecuencias del histograma, sin dibujarlo todavía, y guarda esa información. Luego plot, que usa los puntos medios de cada intervalo y sus frecuencias, esto para dibujar puntos y hundirlos con líneas. Y así se forma el polígono de frecuencias. Aquí lo que se mira es que la mayoría de los recibos de agua tienen un consumo cercano a 225 y que los consumos más altos casi no se repiten. Y pues esto sería todo de mi parte. Ahora le cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lilia Vanessa y continuando con la explicación, yo les voy a hablar acerca de la probabilidad clásica y empírica, en donde analizamos el tema en base a las probabilidades de los datos de los pagos del recibo del agua. Primero que nada, hay que definir qué es la probabilidad clásica. Prácticamente es cuando se usa, cuando todos los resultados tienen la misma oportunidad de ocurrir. Em, un ejemplo sería sacar un número en un dado. En nuestro caso, usamos la probabilidad clásica para saber qué tan probable es que un recibo tenga un valor exacto. Un ejemplo sería 125. Bueno, primero usamos una comparación lógica que es muestra es igual a 125. Esto nos ayuda a revisar cada recibo y va a marcar true, donde el monto pues es exactamente 125. También usamos la función que es sum, que sirve para sumar. Esta función cuenta cuántos true hubo en la comparación y eso nos da la frecuencia de veces que aparece el valor de 125 en la muestra. También usamos un operador de asignación para guardar en P clásica el resultado de dividir la frecuencia entre el total de los datos. Esta operación es la que nos ayuda a definir la probabilidad clásica, donde el resultado mostrado es de 0.0625. Esto significa que solo el 6.25 de los recibos tuvo exactamente ese monto. Después tenemos la probabilidad empírica. Esta prácticamente nos ayuda a calcular las veces que ocurrió un evento. En nuestro caso, nosotros contamos cuántos pagos fueron a tiempo y los dividimos entre el total. En el código, pues tuvimos que usar una operación aritmética, que es la división, que esta lo que hace es dividir el número de pagos entre el total de recibos, que está representado como pagos a tiempo entre n, y así es como la obtenemos. Después tenemos un operador de asignación que lo usamos para guardar el resultado en un objeto. Esto lo que hace, pues guarda la probabilidad empírica dentro de la variable. El resultado que obtenemos es 0.625, significa que el 62.5 de los pagos se hicieron a tiempo. Ya por último vamos a hablar acerca de la probabilidad subjetiva y de complemento. La probabilidad subjetiva prácticamente es la que no se basa en ningún dato, sino más bien en la opinión o en el juicio personal. En este trabajo nosotros asignamos una estimación de 0.65. Lo único que hicimos en el código que están viendo fue asignar el valor de 0.65 directamente usando el operador. El resultado que obtuvimos fue de 65% de probabilidad de que ocurriera este evento. Y la probabilidad de complemento es la probabilidad de que no pase un evento. O sea, que ocurra lo contrario del evento que estudiamos. En el código que hicimos, prácticamente usamos una operación aritmética que calcula lo que falta para llegar a 1 o al 100. O sea, es decir, la probabilidad de no pagar a tiempo
nos daría la probabilidad de que no se pague a tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Usando un operador de asignación y guardando el resultado en la variable p complemento, donde el resultado que tenemos es 0.375. Significa que el 37.5 de los pagos no se hicieron a tiempo. Bueno, a mí me va a tocar explicar las diapositivas de probabilidad binomial y de Poisson y el análisis del tema con la tabla de contingencia. Sobre la probabilidad binomial. Aquí en esta diapositiva se construye una tabla de doble entrada, lo que nos relaciona dos variables que tenemos. Una variable es de rangos de pago, sea medio, alto o bajo, y la otra es si el pago es par o impar. En la tabla también podemos ver cómo se distribuyen los datos en cada combinación que creamos de categorías, y a partir de estas se pueden calcular las probabilidades marginales, las probabilidades juntas o las probabilidades condicionales. Las cuales son las marginales, es la probabilidad de cada categoría por separado. Las conjuntas es la probabilidad de que ocurran dos categorías al mismo tiempo. Y la condicional viene siendo la probabilidad de que ocurra una categoría dado que ya sabemos otra. Entonces esta diapositiva nos funciona para organizar datos en una estructura que nos permite ver relaciones entre dos características distintas de los pagos, para quedarnos con eso. Ahora la siguiente diapositiva, que es la del análisis de tema y la tabla de las contingencias. Aquí se presentan los cálculos de las probabilidades a partir de nuestra tabla, ¿verdad? Uno de los ejemplos es que la probabilidad de que un pago sea alto y que sea par, y la probabilidad de que un pago sea bajo, dado a que es impar. Con estas mismas probabilidades podemos sacar algunas de las conclusiones, ¿verdad? Sobre si aquí tenemos alguna relación entre nuestras variables. Por ejemplo, si las probabilidades son conjuntas y condicionales, pues difieren mucho de las marginales, ¿verdad? Y esto significa que hay una dependencia entre nuestras variables. Por el otro caso contrario, si nuestras variables son muy similares, entonces nuestras variables son independientes. La idea con la que hay que quedarnos general ya después de esto es que estas diapositivas son ya el último de nuestros pasos sobre nuestro análisis, ¿verdad? Ya que no solamente describen los pagos como la media, mediana o varianza, sino que están buscando relaciones entre las variables y cómo estas mismas relacionan y afectan la probabilidad de ciertos eventos. Hola, soy Ricardo Alejandro Martínez Cristerna, integrante del equipo 3, y explicaré la diapositiva 16 acerca de la tabla de contingencia. En esta diapositiva vemos la tabla de contingencia que construimos usando dos variables, los rangos de pago y si el valor es par o impar. Esta tabla nos permite relacionar ambas variables al mismo tiempo. Cada celda muestra cuántos datos caen en cada combinación. Gracias a esto podemos identificar si existe algún patrón entre el rango del recibo y el tipo de número. Además, esta tabla es la base para calcular las probabilidades que mostramos en la siguiente diapositiva. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es la de probabilidades calculadas. En esta diapositiva presentamos las probabilidades obtenidas a partir de la tabla. Calculamos probabilidades marginales que indican la probabilidad de cada categoría por separado. Después probabilidades conjuntas que muestran la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Y las probabilidades condicionales que nos dicen la probabilidad de un evento sabiendo que ya otro ya ocurrió. Estos resultados nos ayudan a ver si hay alguna relación entre los rangos de pago y si el número es par o impar. Bueno, ahora como conclusión final sobre el trabajo, puedo llegar a la conclusión de que el uso de la estadística descriptiva permitió transformar una lista de 32 datos en un análisis estructurado, ordenado, donde se determinó que el pago más típico es de aproximadamente 240, pero la alta dispersión es de 86.72. Esto indica que este promedio no es el único factor relevante. De igual forma, la presencia de los pagos muy altos impacta significativamente en la dispersión. Y finalmente, las herramientas de probabilidad y tablas de contingencia extienden el análisis, permitiendo cuantificar la posibilidad de eventos futuros
y relacionar características dentro del conjunto de los datos vistos. Al concluir este trabajo pude llegar a la conclusión de que la estadística descriptiva es una herramienta esencial para interpretar datos reales de manera clara y útil. El análisis de los pagos de los recibos de agua mediante medidas como la media, la mediana, la varianza y la desviación estándar permitió comprender con mayor profundidad la distribución de los valores y su comportamiento general. Asimismo, el uso de gráficas ayudó a visualizar patrones y tendencias que no serían evidentes únicamente a partir de los datos numéricos. En conjunto, esta experiencia fortaleció mi comprensión sobre la importancia de la estadística descriptiva como un medio para analizar la información de forma más precisa y significativa. Durante la elaboración de este proyecto, pude notar que nos ayuda a comprender la estadística descriptiva, nos ayuda a interpretar datos reales de una manera clara y sutil. También al analizar los pagos de recibo de agua, puede aplicar medidas como la media, mediana, varianza y desviación estándar. Esto mismo nos hace comprender de una mejor manera la distribución y el comportamiento de estos valores. Además, el uso de gráficas facilitó visualizar patrones que no se observan solo con números, sin mencionar que el estudio de probabilidad clásica empírica, subjetiva y de distribuciones como la binominal y Poisson reforzó en nosotros la importancia de evaluar distintos enfoques para estimar eventos. Bueno, como conclusión, después de trabajar con las probabilidades clásica, empírica, subjetiva y la probabilidad de complemento, que fue lo que a mí me tocó, entendí mucho mejor cómo se usan para analizar situaciones reales. También me ayudó mucho a ver que no solamente son fórmulas, sino también herramientas que nos ayudan a ver qué tan probable es que algo pase o que no pase, como el caso del complemento, sí, o sea, de la probabilidad de complemento. También aprendí a interpretarlo con ejemplos sencillos, como el que estuvimos trabajando en nuestro PIA, que fue de los recibos, y también el trabajar con R me ayudó mucho a que todos los datos se sintieran más claros. En general, pues este tema es muy importante, ya que para mí la estadística descriptiva nos permite organizar, resumir y también pues ayudarnos a entender la información de una manera más sencilla para pues también tomar decisiones o explicar lo que está pasando con los datos sin complicarse tanto.